Bueno, tengan todos muy buenos días. En esta semana vamos a tratar lo que es la parte de inversores, que precisamente compete a lo que es la parte de un sistema fotovoltaico. Eh, ¿Cómo mezclamos ese tipo de elemento con un sistema fotovoltaico? Bueno, todos sabemos de que un sistema como tal, un sistema fotovoltaico, ya sea conectado a red, ya sea aislado, híbrido, él genera lo que es la parte de corriente directa, no obstante no corriente alterna. Entonces nosotros necesitamos de un elemento, un dispositivo que se encargue de poder convertir lo que es la parte de la generación en corriente directa a una corriente alterna, que esta es la que nos va a ayudar y la que nos va a proporcionar el poder conectar nuestros aparatos convencionales. En este caso, si estamos hablando de un sistema aislado, conectar lo que es la parte de lo que es una computadora, un televisor, un aparato de sonido, nuestras propias luminarias, acoplándose a un sistema fotovoltaico. Pero para esto necesitamos un pequeño elemento que se llama inversor eléctrico. ¿Cuál es el objetivo y cuál es o para qué está diseñado? Generalmente está diseñado para convertir lo que es de corriente directa a corriente alterna. Pero se llama inversores de corriente. En este caso, más adelante vamos viendo cómo es que funciona, o si solamente un tipo de inversor existe o si hay varios tipos de inversores. Entonces, continuamos con la presentación. Decimos que inversores, en parte de instalaciones fotovoltaicas, son módulos. En la parte de los módulos fotovoltaicos y las baterías proporcionan ambos energía eléctrica en forma de corriente continua, o sea, cargas que forman la corriente CC, y se alimentan mediante una salida de consumo CC. O sea, el sistema fotovoltaico, tanto el panel fotovoltaico como la batería, suministran corriente continua, por lo cual uno puede conectar a ellos corriente continua. En este caso, cargas de corriente continua que funcionan a DC. Pero no siempre nosotros vamos a tener un televisor que funcione a corriente directa, o un aparato, una computadora que funcione con este tipo de voltaje. Es bastante raro, que sí existen, pero es raro tener un elemento como tal. ¿Por qué? Porque el objetivo del sistema aislado es poder conectar nuestras cosas, nuestros aparatos que consumen energía, que generalmente están diseñados con corriente alterna. Entonces necesitamos esta parte. Dice también de que como alimentan a los consumos CC del regulador de carga, lo cual obtiene la energía del generador fotovoltaico de la batería, en función de las necesidades energéticas del consumo y de la cantidad de energía suministrada por lo generado en el fotovoltaico. Si se desea alimentar una carga de corriente alterna, es necesario utilizar un convertidor o un inversor de corriente continua a corriente alterna. Y es esta parte que dice acá: corriente continua a corriente alterna. Entonces, quiere decir que, así como vemos en imagen, precisamente vamos a ampliar ahorita, tenemos lo que es un ejemplo de un pequeño inversor de 500 watts de potencia. O sea, quiere decir de que él solamente puede proporcionar hasta 500 watts, no lo podemos exigir más allá. Entonces, si se fijan en la parte de acá, donde dice 24 voltios, entra lo que es la parte del voltaje que viene del panel, que previamente ya pasó por el regulador y ha pasado por una batería, dependiendo de cómo estamos haciendo el sistema, si lo estamos conectando al regulador o lo estamos conectando a la batería, lo que es la parte del inversor. Lo más adecuado es que sea en la batería, y habíamos hablado que era mejor en la batería, porque si lo conectamos directamente al regulador y por algún motivo el sistema de los paneles se ve defectuoso, o que cae por algún tipo de sombra o algo, entonces el inversor deja de funcionar también. Mientras que si lo conectamos a la batería, pues esto queda de otra manera. Esto queda ya precisamente en lo que es que si se va lo que es la parte del panel de la generación, el sistema de acumulación me está brindando un soporte. Ojo, no va a ser para siempre, pero sí me está dando un soporte y una estabilidad para que los aparatos que están conectados a la salida en la corriente alterna del inversor se mantengan encendidos y se mantengan trabajando adecuadamente, para que no sufran una caída.
Entonces, dice también que los inversores son un dispositivo electrónico que convierte la corriente continua a corriente alterna y que normalmente están diseñados para unos sistemas nominales de 12, 24 o 48 voltios en la entrada, o sea, como la alimentación de ellos, no lo que ellos entregan. En una señal o señales alternas de tensión, dice, dependiendo si este se trata de inversores monofásicos o trifásicos. Desde allí vemos la primera diferencia o la primera clasificación. Existen inversores tanto para sistemas monofásicos como para sistemas trifásicos. Dice también es habitualmente utilizar los valores nominales que establece el reglamento eléctrico, dentro de los cuales están la tensión nominal de 120 voltios a la salida entre fase y neutro y un sistema monofásico con una frecuencia de 60 Hz. Y la tensión nominal de valor eficaz que puede ser de 240 entre fases distintas porque son sistemas trifásicos en una frecuencia de 60 Hz. Entonces aquí viene otra diferencia más. Ahorita ya llevamos tres características que pueden ser inversores de 12, de 24 o de 48 voltios, que pueden ser monofásicos o trifásicos con una tensión de 120 o 240, pero con una frecuencia siempre similar de 60 Hz porque esa es la que manejamos nosotros. No quiere decir de que no exista otro inversor que dé 50 Hz. Bien, hay inversores que dan 50 Hz para aquellos sistemas todo europeos o de otros países que manejan la frecuencia a 50 Hz. Podemos decir entonces que la principal ventaja de la utilización del inversor es que permite alimentar cargas o consumos convencionales estandarizados, entre pocas palabras, conectar dispositivos del hogar, como televisores, entre otros, lo que gasta o lo que conectamos en los tomacorrientes, que son todos cargas alternas. Dice, uno de los inconvenientes de la utilización del inversor es que las cargas están diseñadas para funcionar con unas condiciones particulares de la red eléctrica, capacidad para entregar elevadas corrientes de arranque, baja tasa de distorsión armónica. Ojo, quiero que tomemos muy en cuenta esta parte de tasa de distorsión armónica. Quiere decir de que como los elementos, como lo que es la parte del inversor, no están diseñados, o bueno, están diseñados a generar corriente alterna, pero no de la mejor manera. No quiere decir que no sean buenos. Bien, lo que pasa es de que siempre tiende a ser una diferencia entre lo que es generar corriente alterna en base a un alternador, en base a un tipo de motor, una onda senoidal muy pura, a generar corriente alterna con pulsos y alternándolo dependiendo de qué sistema están ocupando. Entonces dice, cargas diseñadas, dice que no poseen los inversores, lo que puede dar lugar a un mal funcionamiento de las cargas. También se debe tener en cuenta que proporcionan una tensión peligrosa para las personas. En el mercado se pueden encontrar inversores con diferentes tensiones nominales de entrada y de salida para un amplio rango de potencias. Como lo habíamos mencionado anteriormente, puede haber diversidad dado que no siempre vamos a tener un sistema fotovoltaico a 12, 24 o a 48 voltios. O sea, tiene que estar para esas tres alimentaciones, entre otras mayores. Y los de salida, que en este caso no siempre va a ser 120, sino que a veces vamos a necesitar un 240, por ejemplo. Entonces dice, los inversores también se utilizan en muchas aplicaciones, desde grupos de continuidad hasta controladores de velocidades de motores eléctricos. O sea, eso va a depender porque lo que es la parte de inversores, no solamente hay inversores de corriente continua alterna, sino también de corriente continua continua y de corriente alterna a continua. O sea, existen diversidades. Los inversores también se utilizan en muchas otras aplicaciones desde los grupos de continuidades. El término inversor también se puede utilizar para referirse al grupo de rectificador inversor, alimentado por corriente alterna y utilizado para variar el voltaje y la frecuencia. Tenemos la primera entrada, que es voltaje DC. La primera etapa dentro de un inversor es la parte de transistores o que se encarga, pocas palabras, de dar los primeros cambios de apertura y cierre entre los ciclos. Por ejemplo, después de la etapa de transistores, pues generalmente se obtiene lo que es una señal cuadrada, porque generalmente en corriente directa nosotros tenemos una señal lineal, pero nosotros tenemos que generar pulsos que los cuales active y desactive esa continuidad.
Entonces, los transistores lo que están diseñados es para interrumpir y lo que es la parte de cambiar las polaridades. Es como que si yo tenga un foco, lo conecté de una manera y lo invertí. Y eso haciéndolo 60 veces por un segundo. Entonces, para eso se encargan los transistores. Pero la desventaja es que la señal que entregan es una señal cuadrada. Ojo, porque lógicamente dentro de corriente DC, si tenemos un 1, significa una subida de voltaje y que se mantiene. Y si de repente tengo un 0 lógico, se va de un solo a lo que es 0 y se mantiene. Y luego si da un -1, entonces bajamos. Luego volvemos a subir y así sucesivamente. Y así es como obtenemos señales cuadradas, por ejemplo. Luego tenemos la etapa de transformadores, que es la parte donde generalmente se da de que si yo tengo un voltaje muy pequeño y yo lo quiero aumentar, entonces para eso está el transformador. Recordemos que el transformador está diseñado para, el objetivo de él es transformar la energía que le entra a aumentarla, a igualarla o a disminuirla. Y aparte que también es un circuito que hace que, permeable por decirlo así, un circuito que diferencia lo que es la primera etapa con la segunda etapa, porque recordemos que las bobinas de los transformadores no se llegan a tocar, en ningún momento están unidas, del primario y del secundario. Entonces el transformador se va a encargar de que si yo entro con 12 voltios, a la salida va a haber, en este caso, 120 por ejemplo, o sea, en este caso estoy hablando de que es un transformador elevador. Y por último tenemos la etapa de filtrado, que es la que se encarga precisamente de convertir esta señal cuadrada a una señal senoidal. Ojo, el transformador, si se fijan, tiene otra característica y quiero mencionarla. El transformador no modifica señales, el transformador solamente aumenta. Si se fijan, por eso también en la imagen solamente aparece de esta manera. Si se fijan aquí, la onda cuadrada es bastante pequeña, pero después del transformador aumenta, quiere decir de que la señal aumentó, o sea, el voltaje aumentó gracias al transformador. Pero que si acá empezamos con DC, a la salida del transformador también es DC, porque el transformador no se encarga de transformar la corriente, se encarga de elevarla, igualarla o disminuirla. La que se encarga de transformarla es la etapa de filtrado, porque en la parte de filtrado también existen diodos que nos van a tratar la manera de suavizar esas ondas cuadradas hasta generar un tipo de onda senoidal como se muestra en la figura acá. Entonces quería recalcar esa parte. Tipos de inversores. Entonces, inversores podemos decir que juegan un papel importante, pero que no solamente existen un tipo de inversores. Existen inversores para instalaciones de paneles o de placas solares con baterías que pueden ser de corriente continua o pueden ser de corriente continua a corriente alterna. ¿Cómo se puede dar esto? Imaginemos que en corriente continua, en esta parte de acá, yo tengo 12 voltios y que mis cargas de DC no son a 12, sino son a 48. Entonces, el inversor se va a encargar de convertir los 12 voltios a 48 voltios. Ese es el inversor CC, por un ejemplo. El otro sería que de corriente continua a corriente alterna, o sea que si me llegan 12 voltios, esto me lo va a convertir a 120, pero ya no en DC, sino en alterna, o sea con una onda senoidal, y acá estaba con una onda directa, DC. También podemos mencionar conexiones a red. Las de conexiones a red generalmente son inversores de onda pura. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque la tasa de armónica que estos deben de tener es bastante baja, como del 5%. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a inyectar red o vamos a inyectar las señales a la distribuidora o a la línea de distribución, y lógicamente no es conveniente inyectar un tipo de armónico a la red. Existen inversores para esto. Tenemos inversores de cadena, que son las que se encargan, que en este caso le llamamos string, que son precisamente para conectar una serie de paneles, y que no solamente en un sistema de generación va a haber un solo inversor, sino que pueden haber varios. Así como cuando hablábamos de los reguladores que se pueden dividir en secciones.
microinversores y centrales con optimizadores de potencia. En este caso, ambos es cuando tenemos un panel fotovoltaico, tenemos el panel, nosotros sabemos que es DC, pero a la par traen lo que es la parte corriente continua y corriente alterna. Quiere decir de que estos están diseñados, el panel ya no va a suministrar un voltaje DC, sino un voltaje alterno. ¿Y cómo se da esto? Es porque traen un microinversor dentro de ellos, en la cajita de conexiones, traen un pequeño inversor. ¿Cuál es la ventaja de ocupar este tipo de elementos o este tipo de inversores que ya vienen incorporados en los paneles? La ventaja está en que yo ya no tengo que ocupar un inversor más grande y que las caídas de tensiones ya no van a ser bastante amplias porque ya estoy convirtiendo el voltaje DC alterno desde el principio. O sea, ya no hay una longitud que me va a hacer una caída. No obstante, siempre existe, pero va a ser menos. O sea, es considerable cuánto baja este tipo de problema. Si tengo microinversores, o sea, paneles que tienen microinversores dentro de su sistema de conexión. En instalaciones de placas solares con baterías, como estábamos comentando anteriormente, pueden existir de corriente continua a corriente continua. Y aquí tenemos uno de los esquemas. Tenemos que, por ejemplo, yo conecto mis paneles, van al regulador y van hacia el acumulador, las baterías. Yo lo conecto en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Pero si se fijan, la batería estaba diseñada a 24. Y si yo tengo cargas a 12 voltios, entonces ocupo un inversor de corriente continua a corriente continua que me lo convierta o que me lo disminuya el voltaje a 12 voltios. ¿Por qué no lo hago desde el regulador? Porque el regulador también tiene esa capacidad. El regulador en este caso está adaptado a el voltaje de la batería, entonces no lo va a poder hacer el regulador. Necesitamos otro elemento. En este caso podríamos ocupar un inversor de CC-AC. ¿Cómo se maneja? Hipotéticamente, el inversor CC-AC lo que hace es convertir la corriente continua alterna, la disminuye en corriente alterna, la entrega en corriente alterna, porque recordemos que el transformador no nos va a dar el cambio. Y luego los elementos que hay dentro de esta etapa del inversor lo regresa a corriente continua disminuido. Por ejemplo, aquí entró 24 voltios alternos y aquí ya entregó 12. Entonces de esa manera se maneja. Luego tenemos clasificación de inversores dependiendo del tipo de onda. Cabe destacar que hay inversores de onda cuadrada. No es que existan en sí. Se le dice inversores de onda cuadrada porque es la primera etapa. La primera etapa de un inversor que generalmente hace una señal cuadrada. Y dice que los inversores más básicos son de onda cuadrada y son los más económicos. Tienen el inconveniente de que el valor eficaz de la tensión de salida no se mantenga fijo. ¿Por qué? Porque recordemos de que se corta o se aumenta el voltaje de pulso, por decirlo así. O sea, es lo que estábamos hablando. Hay un uno lógico, se va de pulso, se mantiene, y si caemos, si queremos ir a la polaridad de abajo, bajamos inmediatamente y volvemos a subir. O sea, no hay como una cresta o no hay por decirlo así, elevar el voltaje mediáticamente, sino que va de golpe. ¿Cuál es el problema de esto? Que este tipo de señal, como la que dibujamos acá, es electrónica, una señal electrónica. Y que las señales electrónicas tienen bastantes tipos de armónicos. ¿Por qué? Porque están diseñados en base a sistemas electrónicos, filtros, transistores, que generan un pequeño ruido en lo que es la parte de las señales. Entonces, por eso no es tan conveniente un inversor de onda cuadrada. ¿Por qué? Porque genera demasiado armónico. Hay que tener en cuenta que la tensión de la batería no se mantiene constante, puesto que depende de su estado de carga. Dice, la tasa total de distorsión para una onda cuadrada es de 45%, que quiere decir de que genera demasiado armónicos y no es recomendable para conectar aparatos porque se pueden dañar. Hay aparatos que son bien sensibles al manejo de esto. Por ejemplo, un motor no lo podría conectar a uno de onda cuadrada porque se podría dañar. En este caso no va a responder el motor. No tomaría muy en cuenta lo que es la señal que se está proporcionando. Luego tenemos lo que es la parte de inversores de onda cuadrada modificada, que ya es, también se le conoce como de onda modificada o onda
semisenoidal. ¿Por qué? Porque ya se ve una pequeña fluctuación, y como se ve en la parte de esta línea azul de la gráfica, ya no es una sola subida, sino que va como en gradas hasta llegar a su punto máximo y luego baja. Pero si se fijan, ya tiende a tener una pequeña curvatura, o sea, ya no sube inmediatamente el voltaje, sino que tiende a subir moderadamente. No obstante, este tipo de onda cuadrada modificada es el que más se ocupa por su valor económico, que es bastante barato, pero no es tan recomendado. Pero dice que inversores de onda cuadrada, también denominado inversores de onda senoidal modificada, la forma de onda se encuentra en medio de camino entre la onda cuadrada y la senoidal pura, para conseguir que la amplitud de la tensión de salida permanezca prácticamente constante, a pesar de las variaciones que pueda dar lugar lo que es la parte de la batería. Entonces, en este caso es uno de los más adecuados para poner en un sistema aislado cuando no tenemos un recurso como para comprar un regulador de onda senoidal pura, porque lógicamente el cuadrático, en este caso el modificado, podría tener un valor de $60 con una potencia de tal vez unos 200 o tal vez unos 400 watts, y el mismo en potencia en una senoidal pura pueda llegar hasta los 200. O sea, quiero o no, es parte de la economía o parte económica del diseño del sistema, pero no es el mejor, cabe destacar. Y después tenemos el inversor de onda senoidal pura. En este caso, el de onda senoidal pura es el tipo de inversor más sofisticado y consiste en que consigue una señal de salida con una forma de onda prácticamente senoidal, con unas características de THD, que es la tasa de distorsión armónica, bastante baja, bastante reducida. Por lo general, hasta un 5%, 10, 15%, dependiendo de las características del inversor. Pero este sí proporciona una onda senoidal pura. Este sí me sirve para conectar sistemas o dispositivos alternos sin ningún problema, o de igual manera conectados a motores. Pero ojo, eso va a depender de la capacidad del inversor también. Y teníamos esa parte. En lo que es la parte de inversores de onda cuadrada, generalmente están diseñados con elementos MOSFETs, que son los transistores, o IGBT, que es lo que se encarga de hacer las variaciones entre las polaridades. Recordemos que esta es una señal, este que tenemos acá es una señal DC. Generalmente antes de llegar acá había una señal, lo voy a poner acá con otro color, había una misma señal que no venía así cuadrada, sino que venía una señal constante. ¿Qué hicieron el MOSFET, el transistores o los IGBT? Cambiar las polaridades. Si venía linealmente, lo bajaron hasta la otra parte de semiciclos negativos, le dieron una continuidad, una amplitud, y luego lo volvieron a subir, y luego lo mandaron para acá, bajó, se mantuvo, subió, se mantuvo, bajó, se mantuvo, subió, se mantuvo, y así sucesivamente. Este cambio de polaridades, porque acá es positivo y aquí es negativo, lo hace el transistor 60 veces en un segundo. Es el diseño del MOSFET. Pero si se dan cuenta, los cambios de polaridades son demasiado bruscos, o sea, son demasiado directos. No hay una caída moderada, o sea, no hay una curvatura, sino que si voy a subir, sube de golpe. Entonces, a este tipo de señal es que genera suciedades y los THD aumentan. En este caso es lo que no necesitamos en un sistema fotovoltaico, tantos armónicos. Dentro de ellos tienen inducciones electromagnéticas, que es la bobina. No es propiamente un transformador en sí lo que hay adentro, sino una serie de bobinas de inducción electromagnética que se encargan de convertir el voltaje de 12 voltios alternos a 220 voltios alternos. O sea que lo que hace es que la bobina primaria le entrega el voltaje y la bobina secundaria aumenta en este caso. Y lo estamos viendo como referencia de voltajes. Por decirlo así, el lado primario llega con menos voltaje y el lado secundario pues lo va a aumentar por completo. Dependiendo de cuánto voltaje necesito, así va a depender del número de vueltas y el tipo de núcleo que pueda poseer este tipo de inductor. Pero para eso es.
Y luego tenemos propiamente lo que es el sistema de cambio de ondas o cambio de polaridades, que generalmente se encargan dos transistores que están acá, Q2 y Q1. Que este hace el juego de los cambios. Si se fijan en lo que es la parte de acá, entra como voltaje DC, entra a las señales de los filtros, a la etapa de filtralización, a la etapa de transistorización, y por último pasan a la etapa de diodos o de estados sólidos. En este caso, estos se encargan de abrir o cerrar las polaridades. O sea, si digamos que este fuera para positivo y este fuera para negativo, hay un ciclo que lo manda para el positivo, manda la señal hacia la primaria, hacia el bobinado primario, y luego para el bobinado secundario. Y luego se convierte este tipo de onda a 230. ¿Por qué? Porque el transformador lo que va a hacer es elevar el voltaje. En pocas palabras, esta etapa de acá se encarga de hacer las señales alternas. Aquí ya va convertido hasta salir con su voltaje más elevado. Luego tenemos inversores de onda pura, que en la imagen que tenemos son inversores ya sofisticados, inversores que se ocupan ya propiamente en lo que es la parte del diseño de todo un sistema. Y dice que un inversor de corriente de onda pura es capaz de generar una forma de onda senoidal igual a la que tenemos en casa, entonces por eso se le dice pura, a pesar de que no precisamente es igual, cabe destacarlo. Y en este caso, pues lo ocupamos para ya sea conexiones a red o para un sistema autónomo también, no importa. Cuando hablamos de sistema autónomo no necesariamente tiene que ser una casa, sino que puede estar supliendo alguna necesidad en alguna empresa también. Dice que para conseguir una onda senoidal los inversores de onda pura usan osciladores. Aquí viene la primera diferencia, una de las grandes diferencias de una onda cuadrada o una onda semicuadrada, semisenoidal, con una pura, que los de onda cuadrada o modificada ocupan transistores, o sea, MOSFETs. Pero una onda pura, un inversor de onda pura no ocupa transistores, sino osciladores, cristales de frecuencia, que eso es lo que hace que la señal sea más pura, es la que hace que la señal sea propiamente senoidal. Esos tipos de osciladores para realizar el cambio de corriente continua alterna. Luego tenemos que en esta imagen tenemos lo que es propiamente el sistema de un sistema puro. Este ya no solamente se encarga de solo transistores, sino también tiene etapas de filtrado, la parte de acá, y tiene sus propios osciladores. Y en este caso pues tenemos la composición de un transformador de 3 bobinas, es porque posiblemente sea para dar un inversor de 3 fases, o sea, un inversor trifásico. Quiero que se den cuenta de que la onda cuadrada generalmente da una proporción de 40% de armónicos, una casi cuadrada un 30%, el de onda modificada, que es el segundo inversor que habíamos hablado, generalmente está acá en una onda de 12 escalones, que es una onda modificada, da una proporción de 15% de armónicos hasta 5% de armónicos, y la onda senoidal pura pues sin distorsión. ¿Por qué? Porque se está generando propiamente una onda senoidal similar a lo que da un alternador. Luego entonces, ¿qué características tiene un inversor? Tiene características nominales de tensión de entrada, que pueden ser valores de tensión a la cual están conectados ellos, que pueden ser de 12, 24 y 48 voltios. Tienen tensiones nominales de salidas, que esas pueden depender de 120, esta parte de acá, 120 o 240, dependiendo qué tensión de salida va a proporcionar. Es el valor eficaz de la señal alterna. Cuenta de frecuencias, sí, pueden ser en frecuencias de salida de 60 o de 50 Hz, dependiendo del sistema que nosotros optemos. Potencia nominal de salida es la máxima potencia que puede proporcionar el inversor a su salida. Normalmente se expresa en forma de potencia aparente, en voltiamperes. Y la potencia máxima de salida depende del tiempo de funcionamiento. Tienen un límite de potencia, hay que tomar en cuenta eso. Luego decimos características técnicas, también podríamos hablar de características de capacidades de sobrecarga. Capacidades de sobrecarga es aquella que proporciona intensidades y potencias superiores a la que está diseñado el inversor
pero por lapsos de tiempo cortos. O sea que si el inversor dice que me da 200 watts de potencia, él me puede entregar hasta el doble, 400, pero en un lapso pequeño. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para tratar la manera de darle lo que es la parte del arranque de algún tipo de motor o el arranque de algún dispositivo que necesita una potencia alta, que son las corrientes de cortocircuito cuando empieza a funcionar algo. Distorsión armónica, que también tienen entre sus características esto, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Autoconsumo, los inversores tienen un consumo de energía apreciable. Quiere decir de que cuando yo selecciono un inversor tengo que tomar en cuenta que verificar cuánto es lo que me va a consumir aunque no esté conectado nada a ese inversor. Quiere decir que el inversor en sí ya es una carga eléctrica para el sistema fotovoltaico, porque él consume, no solamente entrega el voltaje, sino cierta parte de lo entregado se lo queda a él para el funcionamiento de todo el sistema electrónico que tiene. Rendimiento o eficiencia. El rendimiento de un inversor es la relación entre la potencia absorbida de entrada del inversor y la potencia que cede, en este caso la salida. O sea que la eficiencia se va a ver, y tenemos que tomar muy en cuenta de que si yo voy a comprar un inversor, tengo que fijarme que la eficiencia de este sea bastante alta para que no tengamos mucho problema, porque imaginemos que la eficiencia sea bastante baja, quiere decir de que me va a estar entregando potencia, pero también él va a estar consumiendo demasiado. Inversores. Pueden haber inversores para sistemas aislados y sistemas conectados a red. Para fotovoltaicas aisladas podemos ocupar de onda modificada o senoidal pura, pero para conexiones a red, según la normativa del UPR en nuestro país, dice que deben de ser aparatos especializados para tratar a manera de que no exista ningún tipo de interferencias de tipo THD, de tasa de armónicos, a la red. Y la misma UPR lo dice, lo vimos al principio de lo que es la parte del módulo, que son conexiones muy sofisticadas que se toman en cuenta con respecto a esto. Y luego decimos tensiones nominales y potencias de entrega por el inversor. Podríamos decir que dentro de las tensiones de entrada de un inversor tenemos lo que son los inversores de batería de 12 voltios, inversores de batería de 24, inversores de batería de 48, pero que cada uno tiene un rango de potencia. El inversor de 12 voltios dice que entrega hasta 1200 watts, el de 24 voltios de 1200 hasta 3000 watts, y el de 48 voltios de entrada tiende a tener una potencia de salida de 3000 hasta una capacidad de 8000 watts. Eso va a ir dependiendo de la marca, las características y el tipo de inversor que estoy ocupando. No solamente puede existir esto, pero sí tenemos esa tabla comparativa. En otras palabras, cuando hablábamos de inversores centrales, es que solamente existe un inversor para todo el sistema de generación. Eso es lo que hablábamos como inversores centrales. También hablábamos de inversores string, en este caso era inversores modulares o inversores que en este caso no solamente va a existir uno, sino que va a haber una serie de inversores que, si se fijan, le decimos string porque se encarga de una línea de paneles en sí, no es un inversor para todos, sino que se encarga por secciones y pueden existir hasta 3 inversores. Aquí dice el concepto de inversor string parece imponerse en el mercado de conexiones a red e integración de edificios sobre inversores centrales, aunque ambos conceptos de topología de inversores se pueden utilizar en centrales fotovoltaicas. ¿Qué quiere dar a entender esto? De que de igual manera el poner solamente un inversor para todo el sistema puede ser beneficioso y puede ser un problema también, porque imaginemos de que tengo un inversor central y se me daña, todo el sistema cayó, mientras que si yo tengo individuales se pudo haber dañado este que está marcado en rojo y los demás están funcionando, y si se fijan se conectan en paralelo todos. Ojo, pero si se conectan a la salida como corriente alterna todos en conjunto, hay que tomar muy en cuenta lo que es la parte de el desfasamiento de cada una de las líneas. En este caso tenemos garantizar no un desfase, sino que todos estén en fase. Aquí necesitaríamos ocupar un fasímetro para identificar que todos los inversores estén en la misma secuencia, para no generar más disturbios de armónicos. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es
los inversores de tipo integrados a los módulos. La simbología cambia y es que cada módulo va a proporcionar corriente alterna, y si se fijan ya no solamente vamos a tener un inversor central o de tipo string, sino que cada módulo ya me está proporcionando voltaje alterno. Quiere decir que si se me llega a dañar este, los demás están funcionando y no hay problema. Se me daña este de acá, no hay problema, todos están en paralelo. Se pudo haber dañado este también, no hay problema, los demás están supliendo la carga. Esa es una pequeña ventaja. Luego también características técnicas de los inversores, podemos decir que es la potencia nominal, potencia que el inversor puede proporcionar en régimen normal, la tensión nominal de entrada, como lo habíamos mencionado, 12, 24 y 48, y potencia de vacío, potencia que consume el inversor funcionando sin carga. Sí tiene y sí consume potencia, claro que sí, porque como les dije anteriormente, él está diseñado con tantos elementos que él consume. Aparte de ser un dispositivo que da para el beneficio C de potencia, él también absorbe de esa potencia. Capacidad de sobrecarga es la potencia superior al valor nominal de un inversor puede entregar durante un tiempo. Y acá tenemos una tabla de cuánto puede entregar de potencia los inversores. No todos, porque debemos de verificarlo en la placa característica de cada inversor. Hablamos que pueden entregar 200% de su potencia en segundos, algunos segundos, 1, 2 o 5, 10 segundos. 160% más de su potencia nominal durante un minuto nada más. Y hasta un 140% durante 3 minutos. Quiere decir de que la potencia, más allá de la que ellos nos proporcionan, no puede ser por mucho tiempo, sino que está limitado hasta por 3 minutos, dependiendo si lo voy a ocupar al 200, 160 y 140. ¿Para qué voy a necesitar esto? Como les dije anteriormente, posiblemente sea para poder alimentar una carga que tenga corriente de arranque. Y el cálculo del inversor, uno de los más difíciles, es que nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra potencia alterna. En pocas palabras, ustedes pueden leer la presentación, pero le puedo explicar precisamente esta fórmula. Dice que la potencia del inversor va a ser igual a 1.10 o 1.1 multiplicado por la potencia de corriente alterna. Y esa es la fórmula, ese es el cálculo. Pero ojo, lo complicado es esta parte de acá, sacar la potencia alterna. O sea que tengo que hacer una evaluación de consumo energético del lugar a donde se va a suplir con un inversor toda la potencia que se va a conectar al sistema fotovoltaico. Por ejemplo, tengo que calcular toda la potencia de mi hogar y luego multiplicarla por 1.10 para que tenga un cierto porcentaje de régimen de protección, por decirlo así, para que no se dañe y que no esté cargado el inversor al 100%, porque esto lo dañaría. Estamos hablando de que se puede llegar a calentar y se puede dañar. Entonces lo multiplicamos por 1.10. ¿Por qué no lo multiplico por 1.25 como estamos acostumbrados o 1.50? Porque, como habíamos hablado anteriormente en esta parte, de que hay una potencia en vacío que consume él, quiere decir de que si yo sobredimensiono demasiado mi inversor, me va a estar generando un consumo más grande aunque no tenga conectado nada a él. Entonces voy a estar perdiendo energía de la batería solamente para alimentar el inversor. Entonces en este caso hay que tener cuidado. Y tenemos un pequeño ejemplo. Dice, determina cuál debe ser la potencia del inversor que debe dar un suministro eléctrico con un conjunto de consumo de corriente alterna. La potencia de corriente alterna total es de 3500 watts. Aplica un factor de simultaneidad de 0.7. ¿Para qué sirve este factor de simultaneidad? Es porque no todas las cargas van a estar conectadas al mismo tiempo. Es como cuando hacíamos el cálculo de la tabla de lo que es la parte de equilibrio entre fases. Se recuerdan de que dentro de una casa no siempre se utiliza todo y nosotros tenemos un factor de simultaneidad o un factor de demanda que es de 0.7, es el mismo. Entonces, de los 3500 watts por 0.7 va a depender cuánto vamos a ocupar. Si este inversor es capaz de proporcionar 160% de potencia nominal durante un minuto, ¿cuál sería la máxima potencia a satisfacer durante ese minuto? Vale, y es lo que vamos a ver ahorita. Si yo tengo una potencia de 3500
watts y tengo una simultaneidad de 0.7, yo tendría que verificar esa parte, una tipo multiplicación, para ver cuánta potencia estoy ocupando en realidad. Y tenemos la solución acá. Considerando el factor de simultaneidad, ocupo los 3500 que me decía mi ejercicio y lo multiplico por 0.7 para saber la potencia que consume exactamente esta determinada carga. ¿Por qué por 0.7? Porque no estamos ocupando los 3500 al mismo tiempo. Por eso ponemos el factor de simultaneidad. Y esto nos da 2450. Hoy sí puedo decir de que la potencia de corriente alterna es esta, que ahí es 2450. Quiere decir que yo necesito calcular cuál va a ser la potencia de mi inversor. En este caso es potencia del inversor va a ser igual a 1.1 por la potencia de corriente alterna, que es la que encontramos acá. Potencia del inversor va a ser igual a 1.1 multiplicado por los 2450 que encontramos acá. Y esto nos da un total de que la potencia del inversor debería de ser de 2695 watts. Lógicamente no vamos a hallar un inversor como tal. Podríamos hallar tal vez un inversor de 2700, o en este caso el más próximo es de 3000. Me van a decir, pero usted acaba de decir de que no podemos sobredimensionarlo demasiado. Sí, pero en este caso, si las potencias de comercialización de estos no da una potencia similar a la que tenemos, pues lo vamos a hacer con la más próxima. En este caso, las más próximas pueden ser 2700 o 2800, y si no se encuentra de uno por esa cantidad, pues ni modo. Tendríamos que poner un inversor de una potencia de 3000 watts. Entonces, dice el ejercicio, si el inversor de sobrecarga permite una sobrecarga del 160% de la potencia nominal durante un minuto, ¿cuál sería la máxima potencia que me entrega durante ese minuto mi inversor? Entonces decimos que ese 160 se convierte en 1.6, porque es lo que queremos identificar. El porcentaje lo mandamos a decimal por la potencia del inversor, que es el que hallamos. Entonces sería 1.6 por 2695. Ese me da un total de 4312 watts. Quiere decir de que mi inversor puede dar una capacidad de 4312 watts momentáneamente. ¿En base a cuánto? 160 decíamos que es durante un minuto. Es decir, de que yo cuento con 4312 watts en un minuto, pero nada más. No puedo sobrepasar más de eso. En un minuto yo puedo tener 4312 watts, que en pocas palabras esto me da a entender que voy a tener una capacidad máxima de lo que es la parte de corrientes. Bueno, eso sería todo. Luego les subiría los otros videos explicando otros ejercicios. Muchas gracias.